Tengo miedo de esta próxima pregunta. Yo no sé si la guardaría Yo para, creo que nunca hay que tener miedo a las preguntas. para la segunda parte. Yo creo que nunca hay que tener miedo a las Tengo preguntas. miedo porque abrimos un melón gordo, gordo, gordo. Mm, mm, mm. Israel. No, ningún miedo. Ningún miedo, para nada. ¿Ningún miedo? Cero miedo. Hay- Hay hay- que huir de la polarización y los extremos. Los debates tienen que darse. Las conversaciones tienen que materializarse. No tengo ningún miedo a hablar de Israel. Es que, claro, yo cuando estudié en Columbia, en Estados Unidos, yo tenía muchos amigos del IDF. Habían sido con 25 años snipers y habían matado a gente en la frontera. Y yo sé el nivel, ellos me contaban el nivel de exigencia que vivían y el nivel de preparación que tenían. Y eso era la IDF, imagínate el Mossad. A mí me gustaría saber tu opinión sobre lo que ocurrió en octubre de hace 2 años. El fatídico 7 de octubre. Exacto. Es decir, ¿cómo puede ser? Porque yo no le encuentro explicación. Y cada vez que se habla, pues o se tiran balones fuera o se intenta disimular. Y ahora miras abajo. Es Es un tema delicado. es un tema controvertido, pero creo que hay que hablar de ello. ¿Qué ocurrió? Lo primero que ocurrió es que se produjo algo inesperado. Yo no creo en las teorías de la conspiración. Mira, creo que Benjamin Netanyahu tiene muchos defectos. Tiene muchos defectos. Pero creo que es una persona que ama profundamente a Israel y el concepto de Israel y que ante todo quiere proteger a Israel. Honestamente creo que lo ha hecho durante toda su vida. Creo que cuando lees a Benjamin Netanyahu, cuando lees su biografía, cuando lees sus discursos, cuando estudias su vida, insisto, tiene muchos defectos, podrás tener muchas discrepancias, pero me parece muy difícil cuestionar que sea una persona que quiere proteger a Israel. Empezando porque fue una persona que estuvo en los cuerpos especiales, que fue un actor clave en la diplomacia de Israel, empezando porque ha sido un actor político de primer nivel, ni más ni menos que el primer ministro más longevo de la historia de Israel, y empezando porque su hermano mayor, con el que tiene una conexión muy especial, Johnny, fue un héroe de guerra, fue caído, murió en Uganda en una operación de rescate de rehenes judíos, ¿no? Y Benjamin Netanyahu estaba muy unido a él. Y los dos estaban en los cuerpos especiales en aquel momento. Y digo esto porque sé que, por lo que me haces esta pregunta, se ha puesto mucho en cuestión si el propio gobierno de Israel facilitó o permitió que se produjera el ataque del 7 de octubre, ¿no? Yo no lo creo, no lo puedo creer. No tengo una bola de cristal, no soy omnisciente, no conozco los detalles, no estuve en una sala de reuniones con Benjamin Netanyahu, evidentemente, pero no lo puedo creer. Yo creo que lo que hubo fue una suma de errores, honestamente. Creo que hubo una suma de errores muy grande. En primer lugar, Netanyahu, yo creo que ese sí fue un error político, y esto es conocido, él quiso consolidar a Hamas al frente de Gaza. Netanyahu considera que no es viable una autoridad palestina y que una autoridad palestina o un Estado palestino nunca va a proteger los intereses de Israel. Él no quiere políticamente que exista un Estado palestino. Y la forma de impedir que existiese un Estado palestino y de impedir que la comunidad internacional presionase para que existiese un Estado palestino es que Hamas continuase al frente de Gaza. Hamas es un grupo terrorista, es un grupo radical, es un grupo que en su carta fundacional está la destrucción de Israel. Es un grupo que en los años 90 era conocido por los atentados suicidas. Si Hamas está al frente, primero, no es un actor político al que se le pueda dar reconocimiento internacional. Y segundo, si Hamas controla Gaza, no existe una autoridad palestina unificada, es decir, el control de Cisjordania y Gaza va a estar fracturado y por tanto van a ser entes que funcionen de forma dividida y por tanto van a fracturarse la suma de fuerzas. Y se sabe que Netanyahu quiso consolidar el poder de Hamas. ¿Cómo lo hizo? Por ejemplo, permitiendo donaciones procedentes de países como Qatar. Se sabe que no hizo nada por impedirlas.
e incluso que es posible que hasta le pareciesen bien. Para que luego justificase el ataque, ¿no? O Bueno, la- para que se justificase que no pudiera haber un Estado palestino, que no se presionara por un Estado palestino. Es decir, no puedo facilitar un Estado palestino porque está dirigido por estos terroristas. Ok. Eso fue un error. Segundo error. Pese a todo, Netanyahu tenía una agenda económica que él ha defendido siempre, donde no tenía que haber un Estado palestino, pero sí una mayor integración económica entre los territorios de Gaza, Cisjordania e Israel. Por ejemplo, con trabajadores. De hecho, en Gaza, por primera vez, en 2022 y 2023 empezaron a concederse visados de trabajo. Algo muy normal en Cisjordania. Es decir, en Cisjordania, hasta el 7 de octubre, decenas de miles de trabajadores iban todos los días, cruzaban la frontera para trabajar en Israel. Y luego volvían a sus casas. Tenían permiso de trabajo en Israel y cobraban sus salarios en Israel. Y era su forma de generar rentas. Eso se intentó hacer en Gaza. De forma más limitada, pero fue un primer paso adelante, ¿no? Así como en Cisjordania fueron un paso más allá y establecieron corredores de tráfico de mercancías entre empresas israelíes y palestinas combinadas, protegidas por la autoridad palestina y por las fuerzas de seguridad israelíes. En Gaza empezaron a conceder visados. Es decir, el objetivo de Netanyahu era, ok, por un lado, Hamás en el poder, eso imposibilita la existencia de un Estado palestino, dinamita la presión internacional, erosiona la fuerza del propio ente palestino como concepto, y al mismo tiempo las cosas se van a calmar porque va a haber una mayor integración económica. Si hay gente que depende para su manutención de trabajar en Israel, ellos presionarán para que las cosas no se desmadren y se mantenga una cierta estabilidad, ¿no? Y al mismo tiempo hay que recordar que en su última legislatura Netanyahu tuvo que hacer un gobierno que probablemente esto sí sea muy reprobable. Me explico. Netanyahu siempre ha sido un líder bastante moderado. Ha sido un líder de centro derecha, una persona un poco liberal, un poco conservadora, pero generalmente una persona bastante de centro. En las últimas elecciones no tenía mayoría, no podía gobernar. Su reinado estaba llegando a su fin. Y la única forma de continuar al frente del poder fue aliarse con grupos con los que básicamente nunca hubiera siquiera dialogado. No hablo ya de los judíos ultraortodoxos, que, en fin, moderados no son. Hablo del sionismo religioso. Grupos muy radicales. Son grupos políticos muy radicales que ellos creen en la anexión de Judea y Samaria, ellos no creen que ni siquiera tenga que existir Cisjordania, ni Gaza, ni nada de nada, y son muy nacionalistas, muy identitarios, muy extremistas. Hasta el punto de que Ben Gvir, ministro de Interior, no pudo hacer la mili porque el ejército le prohibió la entrada porque consideraba que era muy radical. Y Smotrich, ministro de Finanzas, estuvo enjuiciado porque estuvo implicado en casos de terrorismo judío hace años y la justicia israelí le imputó en varias causas. O sea, son personas muy radicales que tienen su base de voto fundamentalmente en los asentamientos. Y Netanyahu hizo una coalición con ellos para sobrevivir. Entonces, como estos grupos políticos tienen su base de voto preferentemente en los asentamientos en Cisjordania, ellos empezaron a promover una política de expansión de los asentamientos en Cisjordania. Una política de expansión de los asentamientos en Cisjordania y una política mucho más represiva contra los actores palestinos en la zona, algo que ha sido incluso puesto en cuestión por Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump. O sea, que no estamos hablando de que lo haya puesto en cuestión Pedro Sánchez. O sea, Marco Rubio ha mostrado su profunda preocupación por la creciente violencia que ciertos colonos judíos ligados al sionismo religioso de estos partidos que están en coalición con Netanyahu están ejerciendo en Cisjordania, ¿no? Bueno, el caso es que se elevó la tensión en Cisjordania. ¿Y entonces qué ocurrió? Se trasladó a buena parte del ejército que estaba desplegado en la frontera con Gaza a Cisjordania. ¿Por qué? Porque había una tensión creciente en Cisjordania. Entonces, por un lado había una quizás complacencia muy elevada, porque entendían que la agenda económica iba a prevalecer. Segundo, llevaban años sin que realmente jamás hubiera supuesto un riesgo. Consideraban que Israel estaba bien blindado. Y tercero, coincidió con que parte de los operativos militares fueron trasladados a Cisjordania precisamente para apoyar la nueva agenda política de un gobierno conformado
por partidos políticos muy radicales. Yo creo que esto abrió una ventana de oportunidad. Es posible, y esto es lo máximo que personalmente puedo asumir, de verdad, con total honestidad, que quizás hubo servicios de seguridad que pensaron que podía haber una acción de Hamas y la yihad islámica. Pero probablemente entendieron que sería una acción menor o que podrían contrarrestar. No se imaginaban un operativo de la envergadura que fue. Y creo que les superó y que eso fue como la sorpresa. Y al final Netanyahu, que ha sido una persona que siempre se ha jactado de defender a Israel, pues bajo su gobierno se ha producido la mayor matanza de judíos desde el Holocausto. Yo es la explicación que le daría honestamente. No creo que sea una cuestión de conspiración. Creo que fue una suma de errores y un cúmulo de circunstancias que abrieron una ventana de oportunidad. Y desgraciadamente el terror la aprovechó primero para aniquilar a cientos y cientos de personas inocentes, para capturar y secuestrar a muchísimos rehenes y para provocar lo que han sido 2 años de guerra prácticamente ininterrumpida que han acabado con Gaza arrasada, con una situación en Cisjordania muy complicada, de entrada con la suspensión de los permisos de trabajo y bueno, con todo lo que hemos visto en el Líbano, en Siria y en Irán, ¿no? Entonces, bueno, el 7 de octubre fue trágico, pero no puedo aceptar, no puedo valorar que eso sirviese a los intereses de Israel. No lo creo. Y de hecho, ahora mismo Netanyahu, que tiene elecciones este próximo mes de otoño, en las encuestas los pronósticos son muy malos. Lo más probable es que no reedite su gobierno. Lo que ha dicho la oposición es que le van a enjuiciar por el 7 de octubre y que le van a abrir una investigación, no por valorar su implicación el 7 de octubre, sino para depurar su responsabilidad por qué ocurriese el 7 de octubre. Y además Israel es un país, honestamente, donde creo que hay muchos elementos de fiscalización política donde me parecería muy difícil que eso se pudiera llevar a cabo y no se hiciese público o no sufriese el boicot de muchos de los partícipes necesarios en esa operación. Bueno, les hemos dejado el caramelo en la boca a la audiencia para la segunda parte, que ya trataremos esos conflictos con mucha más profundidad, como nos gusta, porque aquí es como quedar un poco, pero ya me gusta más el aporte que has hecho, como has iluminado con fundamentos, ¿no? Pero claro, es tentadora la teoría del Mossad, que ha hecho tantas absolutas locuras a nivel de complejidad de sus operaciones, que no viese a 3.000 tíos que te venían a atravesar directamente la frontera. Es decir, es complejo de entender, pero me ha parecido un muy buen argumento, de verdad. Ahora me gustaría, por placer personal, como última pregunta, ¿qué conflicto ahora, no me gusta llamarlo guay, porque hasta que no estás dentro y lo vives no tiene nada de guay, pero que se habla poco, que te parece apasionante, puede o no tener influencia a escala global, puede haberse visibilizado más en el pasado, ahora estar más oculto, no sé, se me ocurre Kashmir, o no lo sé, Svalbard, Groenlandia, el Ártico, Uigurs, no sé, ha habido tantos que han despuntado en algún momento, luego no han desaparecido de la escena mediática, pero la otra cosa es que no han desaparecido. Uno que digas, ostras, este vale la pena estudiarlo porque es muy interesante. Bueno, Etiopía. 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 Sí, me parece fascinante porque Etiopía está en una encrucijada. Está, por un lado, o sea, Etiopía es el país al que toda nuestra vida probablemente asociamos con la pobreza extrema. Yo cuando era pequeño siempre te decía, ¿no? Los niños que pasan hambre en Etiopía. Y Etiopía es un país extremadamente pobre que ha sufrido además numerosas guerras civiles. Es un país muy complicado, pero es una superpotencia. Un país muy poblado y es uno de los países, de hecho, con más peso demográfico de toda África, ¿no? Y Etiopía ahora mismo está en una encrucijada. Hay un gobierno, el de Abiy Ahmed, que está promoviendo una agenda de reformas muy interesante, de apertura al mercado internacional, de promoción de la industrialización, de la transformación de Addis Abeba y la reconstrucción de Addis Abeba en un enclave mucho más seguro, mucho más limpio, mucho más atractivo. De hecho, bueno, en su día incluso llegó a un acuerdo de paz con Eritrea, que luego se ha derrumbado, pero que le valió el premio Nobel de la paz. Está en una encrucijada.
Por un lado, tiene una agenda de reforma y transformación económica muy interesante. Llegó, la puso en marcha, el país empezó a crecer, luego tuvieron otra guerra civil, la prosperidad desapareció y ahora está volviendo a repuntar. Construcción de infraestructuras estratégicas, promoción de la industrialización, establecimiento de zonas económicas especiales, reconstrucción de Addis Abeba, introducción de más seguridad jurídica, incentivos de mercado. Bueno, está haciendo muchas cosas interesantes, incluso privatización de empresas públicas o intentos de privatización de empresas públicas. Entonces, es una de las grandes esperanzas de África, porque Etiopía tiene un peso muy considerable, ¿no? Y un potencial enorme. Al mismo tiempo, Etiopía no tiene salida al mar. Históricamente su salida al mar era un país que formaba parte de Etiopía, que luego se desgajó después de una guerra civil muy dura, que es Eritrea, que es un país muy pequeñito, ¿no? Con apenas 4,5 millones de habitantes. Y que está regido por un dictador. Bueno, Eritrea es calificado como la Corea del Norte de África, ¿no? Bueno, hay una especie de tensión latente porque Etiopía, de cobrar más músculo, se dice que podría tener la tentación de buscar su propia salida al mar, ¿no? Etiopía, que por cierto está apoyada por capital de Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Bueno, por otra parte está Egipto. Etiopía lo atraviesa el Nilo y ellos han construido una enorme presa, la empresa del Renacimiento etíope, es una de las presas más grandes de África, si no la más grande, que es muy importante para el suministro de agua y la generación eléctrica barata en Etiopía. Y hay proyectos para generar más presas. Pero claro, esto implica que Egipto, que también depende del Nilo, vea cómo de repente tiene una enorme dependencia política de Etiopía. Es decir, cómo la influencia de Etiopía se incrementa muchísimo porque ahora controla el caudal del río. Potencialmente podría llegar a controlar el caudal del río. Claro, porque la gente del mapa se piensa que va de norte a sur, pero no, Claro. va en sentido contrario. Entonces, Egipto ahora no quiere que Etiopía tenga este fortalecimiento, porque entiende que este fortalecimiento llevaría a convertirse en un actor problemático para sus intereses. Que se mete con Eritrea. Entonces, Egipto apoya a Eritrea. Madre mía. Y al mismo tiempo hay un montón de fuerzas nacionalistas e independentistas dentro de Etiopía. Entonces, es una encrucijada, además está cerca del Mar Rojo, es una encrucijada fundamental entre reforma económica y política, choque geopolítico, nacionalismos y luchas por el control o la salida al agua, ¿no? Entonces, me parece apasionante. Sí, sí, una locura. Entonces, destacaría Ahora el caso de Etiopía. Estoy recordando porque estudié esto. Qué guapo. Sí, sí, guapísimo. Concentra, además hay influencia de Emiratos Árabes. Parece un videojuego. Hay luego también con Arabia Saudí operando con otros actores en la zona. Hay como muchos elementos superpuestos y es muy interesante. No tiene escala global, no va a tener un impacto global, pero si me dices que puedes sumergirte en un conflicto y disfrutarlo, entendemos el concepto Claro. de disfrutar desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista reflexivo, desde un punto de vista de investigación, estratégico, pues el de Etiopía creo que tiene todos los ingredientes. O al menos muchos de ellos. Así ¿No? que... Y lo apasionante es que Arabia Saudita entonces sería enemiga de Egipto, pero en otro conflicto podrían ser Claro, pero no, amigos. porque Arabia Saudí tiene una alianza muy estrecha con Egipto y como Emiratos Árabes apoya a Etiopía, ahí es donde los intereses pueden chocar. Claro, ahí, pero Entonces, es que en cada conflicto ves claro, como... exactamente. Es- Es súper interesante. Además, el Mar Rojo y el Mar Rojo fundamentalmente, ¿no? Pues tiene una serie de actores y Eritrea es uno de ellos, tiene muy poquitos actores, es decir, países con aguas colindantes y Eritrea es uno de ellos. Entonces, tiene todos los ingredientes. Tiene todos los ingredientes. Y además es clave para el futuro de África. Entonces, ¿qué más puedes pedir?